Vamos a estar hablando de esto que se estuvo llevando adelante. Lo que pasó durante todo este tiempo fue que se hicieron juegos, ustedes resolvieron, me quedé admirado. La verdad que los veía haciendo flexiones de brazos y digo, no puede ser que hagan tan pocas. No, son unos capos. Y aparte, la versión Reina Valeria, esa de los versículos, también unos versículos medio. Pero la verdad que gloria a Dios por la disposición, por la intención de jugar. Me encantaron los testimonios. La verdad es que me gozo en lo que Dios está haciendo y le creo a Dios que Él no es deudor de nadie y lo que comenzó fielmente lo va a completar. Así que la idea es que ahora podamos meditar en esto de resolver. Generalmente todos tenemos la intención de resolver, por ahí en lo material, de por ahí tocar algo que no está funcionando y creer que porque lo hemos tocado, metimos mano, descubrimos el formato, la fórmula para que esto funcione y ahora anda, ¿no? Por ahí en la vida, en lo almático, en nuestros pensamientos también vamos cobrando ciertos formatos, ciertas líneas y determinamos que porque nos movemos de cierta manera tenemos logros y aprendemos a tener respuestas y aprendemos, pero la verdad es que el Señor nos llama a otra cosa. El Señor nos llama a que podamos tener dependencia de Él. Y a veces el hecho de resolver nos confunde y nos lleva a que podamos interpretar que podemos resolver algo con nuestra fuerza. Y la verdad es que si no fuera por Cristo, nada somos. Pero quisiera que meditemos en algún pasaje y que veamos algunas situaciones en las que se manifiesta justamente esa intención en el corazón de los hombres y también cómo se manifiesta el Señor ante ese tipo de situaciones. Juan 6, versículo 1 en adelante. Algún tiempo después, Jesús fue a la orilla del lago de Galilea, de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales que él hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Y faltaba muy poco tiempo para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud, veía hacia él, que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Versículo 7. Ni con el salario de más de 6 meses de trabajo podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Y otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron. Los varones adultos eran como 5.000, decirle al que está al lado, los varones nada más. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias, distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pedazos. Una vez que quedaron satisfechos, ¿cómo quedaron? Dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así que recogieron los pedazos que había sobrado de los 5 panes de cebada y los llenaron en 12 canastas. Tremendo el milagro que hizo el Señor, tremendo el suceso, tremendo lo que pensaban los hombres, cómo resolvían los hombres, tremendo cómo resolvió el Señor, tremendo cómo dio las indicaciones y tremendo esto de, en el medio de la bendición, ser cuidadosos
de guardar, ser cuidadosos de retener. En el medio de la bendición y de semejante multiplicación es difícil ponerse a guardar lo que sobra. Parecería que ahora que hay abundancia, seguimos buscando el mismo formato para recibir la provisión. Y creo, y me parece oportuno que podamos hoy hablar un poco de esto, ¿no? De nuestra dependencia del Señor, no solamente para pedir, sino nuestra dependencia para agradecer y para ser fieles a Dios. Los discípulos no se sintieron capaces de enfrentar ese gran problema. No podían ser resolutivos en esa situación. Y la idea es que hoy meditemos en cuál de las situaciones nosotros no somos resolutivos. En qué área de nuestra vida nosotros no podemos resolver. Porque inmediatamente que lo descubramos, no solo vamos a entender nuestras limitaciones, y está bueno que demos ese tipo de avances y que podamos quebrar nuestro corazón, humillarnos delante del Señor y abrirnos paso a el favor de Dios. Los discípulos entonces, sin sentirse capaces, simplemente se dispusieron a obedecer. No sabían cómo dar solución a esa situación, por lo que sugirieron que mejor fuera despedir a la gente. Lo que dijeron es la hora de comer, son como 5 lucas en varones, más toda la gente que estaba alrededor, niños, mujeres. ¿Por qué mejor no los mandamos que vaya cada uno a comer a su casa? Con la distancia que había y con lo que esto iba a ocasionar. Sin embargo, el Señor ya tenía planes. Y algunas de las cosas que te están pasando a vos, algunas de las cosas que vos ves como imposible, porque era así como se veía la situación, imposible. Seguramente Dios tiene la respuesta y tiene el formato y lo que está esperando es que vos seas capaz de confiar en Él. Decirle al que está al lado, confía en el Señor. Ahora cantale mejor al que está al lado. Puedo confiar en el Señor. Ahora que no están las chicas, mirá qué bien que sale. Si el sol llegara a oscurecer. A ver los del equipo 1, ahora que tanto se la bancaban gritando. Pues vamos, confiar en el Señor, wow. No me va a fallar. Me hace acordar la hinchada de Temperley. Vamos. Si el sol llegara a oscurecer y no brillare nunca más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Equipo 2. Los de Banfield son estos. La tribuna ya está floja. Al oscurecer y no brillaré nunca más, igual confío en el Señor, no me va a fallar. Aleluya. Qué bueno que podamos tener este tipo de declaraciones. Qué bueno. ¿Sabe? Hay mucha gente que dice tener fe y en la confesión de fe está diciendo, yo creo en tal santo, creo en la Virginia tal, creo en tal cosa y yo creo, entiendo que puede ser que me haga un milagro, que puede ser que pasen cosas. Y la verdad es que cuando nuestra fe está depositada en el creador de la fe, en el autor de la fe, es que nosotros podemos decir, pero abiertamente, puedo confiar en el Señor. El Señor tiene respuesta, el Señor tiene salida, el Señor tiene victoria para los que confían en Él. Así que, volviendo al pasaje que leíamos, a la luz de este pasaje, vamos a encontrar algunos pasos que nos van a ayudar para poder entender cómo manejarnos ante un momento especial, cuando aparece una situación que nosotros, con nuestras fuerzas, no podemos controlar. No tenemos la manera de resolver, pero qué bueno que esté Jesús. Lo primero en lo que tenemos que hacer hincapié en esto es que Jesús estaba allí. Y por eso fue que cuando se terminaron las ideas, cuando se terminaron las intenciones de darle solución al tema, aún de rendirse,
de declarar que no se podía, que era imposible, el solo hecho de que esté Jesús en ese lugar hizo que esto sea factible para la gloria de Él. Así que entendemos que lo primero que tiene que pasar es que tenemos que creer que Jesús tiene la solución. No sé cuál es tu drama, no sé cuál es tu problema, no sé hasta dónde llegaste, no sé si es culpa tuya, no sé si se te pasó el tiempo, no sé si no tomaste decisiones, no sé si te equivocaste, no sé si te afectaron externamente, pero sí sé que todavía hay tiempo y el Señor tiene la solución. Dios siempre tiene la solución y Él la tiene prevista. Mire, en el texto que leíamos, en el versículo 5, surgían las primeras preguntas que surgieron: ¿dónde vamos a comprar comida para tanta gente? ¿Se imaginan ustedes? A veces cae un gaucho más a comer a casa y empezamos a esconder la pizza que sobró. Entonces, ¿cómo hacemos para poder atender a tanta gente y darles de comer? Lo que ellos estaban pensando era en ellos mismos. Lo que ellos estaban pensando es en no ser avergonzados, en no quedar mal delante de los demás porque no podían cubrir esa situación. Y la idea era que ellos puedan rendirse y saber que no era necesario que los manden a la casa. Podría haber un milagro en ese lugar. Habría que creer en ese Jesús que ellos mismos estaban acompañando como discípulos. Había que creer que Él lo podía hacer. Esa pregunta de dónde vamos a comprar simplemente era para poner un estorbo, para poner dificultad. Y ese tipo de preguntas nacen en nuestros corazones. Y creo yo que es una buena oportunidad para determinar que esas preguntas ya tienen fin y comienza la fe en el nombre de Jesús. Y como siempre entonces que existen dificultades, empiezan a aparecer las propuestas, ¿no? Y siempre las propuestas cerradas en que esto no tiene solución, esto no tiene cura, de esto no hay salida, de esto no se sale, de esto. Ese es el lenguaje negativo, perverso, que nos lleva a la derrota, pero lo rompemos en el nombre de Jesús y declaramos que todo lo podemos en Cristo, que es quien nos fortalece. Felipe comienza sacando cuentas y entra un poco más profundo y dice: ni 200 denarios alcanzarían para que podamos solucionar este problema. Denario era la moneda romana de aquel entonces, una moneda de plata con grabada y tenía aproximadamente, era la idea del salario de un día de trabajo. Así que lo que estaba diciendo él es más de 200 días de trabajo no alcanzarían para poder darle de comer a esta gente, y habla inclusive de solamente un trozo. Así que nosotros tenemos que romper con los límites, con los razonamientos, para poder entonces avanzar en fe en el nombre de Jesús. Cuando yo quiero razonar, inmediatamente me tomo de las frases de otro, me tomo de la experiencia de otro. Él tiene ese tipo de coche y siempre ese tipo de coche se rompe de la misma manera y en el mismo lugar. Yo tengo ese tipo de coche en Jesucristo y no se rompe, para la gloria de Dios. Alguien dice: yo tengo una enfermedad que todos dicen es incurable, pero el Señor sana, salva y liberta. Entonces yo le tengo que poner fin. Yo puedo decir, ya tatarabuelo era ratón. Papá ratón, yo ratón, mis hijos eran ratones. Cortamos con los ratones en el nombre de Jesús. Entonces yo tengo que determinar que ahora en Cristo pasan cosas nuevas. Yo no llegué a Cristo para transformarme en un bichito de iglesia y nada más. Yo llegué a Cristo para encenderme y manifestar el poder de Dios. Así que podemos decir, somos pobres, todos fueron pobres, todos eran pobres. En el barrio que vivo son pobres. Y la verdad, tenía una tía que era rica, pero después me enteré que no era hija de mi abuela. Así que entonces ahora tengo que entender que soy pobre. Rompemos con ese mensaje en el nombre de Jesús. Somos ricos para la gloria de Dios. Aleluya. Mirá lo que está haciendo, no te olvides de los amigos. Andrés dice otra cosa. Andrés dice, y si analizamos el texto, casi podríamos decir: qué genio que sos, Andrés. Eso, te fijaste. Pero se atrevió y lo dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Él mismo, seguramente para cubrir un poco la situación, dice: pero eso, ¿de qué sirve? Y a veces nosotros estamos diciendo: el Señor puede hacer mucho con esto que tengo, con esto que es muy poco. Pero también a veces decimos: el Señor puede hacer mucho,
pero lo que tengo, la verdad que es muy poco, con esto no se puede ni arrancar. Yo no puedo declarar que voy a ser el empresario, que voy a ser el comerciante, que voy a ser el individuo que va a tener movimientos de dinero y demás, de acuerdo a mi sueño. Si yo comienzo declarando, arrancar con esto no sirve. Si creemos que es Dios quien lo va a hacer, a Dios con cero le sobra. Él multiplica el cero. Y nosotros tenemos que romper con eso, porque muchas veces queremos que las matemáticas de Dios funcionen como las nuestras y las de Dios son superiores en el nombre de Jesús. Así que nosotros podemos estar gastándonos, buscando soluciones, pero la idea es que sepamos que muchas de las situaciones que estamos enfrentando, a las que nosotros por nuestras propias fuerzas le estamos buscando una solución, que estamos buscando la forma de salir de esa situación, el Señor ya lo tiene bajo control. En el versículo 6, Jesús mismo dice que sabía lo que iba a hacer. El Señor ya tenía claro lo que iba a pasar. Fue para probar a los discípulos que hizo esa pregunta. El Señor no necesitaba que uno le diga, se hace falta tanta guita. No hacía falta que alguien le saque las cuentas. Al Señor no le hacía falta que alguien le diga, con estos pancitos y estos peces no alcanza. No hacía falta, sino que quiso escucharlo para que entonces luego pueda resplandecer con su gloria y mostrar las maravillas que es capaz de hacer. Jesús sabe lo que tiene que hacer. Decirle que está al lado, Jesús sabe lo que tiene que hacer. Pero nosotros somos los que cometemos el error de querer resolver los problemas por Él. Déjalo Jesús. Decirle al que está al lado, déjalo Jesús. Si no te dice amén, pegale en la espalda y decirle, déjalo Jesús. Lo vamos a dejar a Jesús. Lo próximo que aprendemos es que el Señor se sirve, usa nuestros recursos, pero usa todos nuestros recursos. ¿Qué usa? Todos nuestros recursos. Así que sean pocos o sean muchos, hay que entregárselos a Dios para que Él resuelva el problema. ¿Sabe? A veces cuando yo llegué al Señor y decían hay que entregarle todo a Dios, yo decía, ¿qué será? Tengo que firmarle la escritura, un boleto compra-venta al hombre este, ¿cómo es? Y en realidad lo que tengo que hacer es consagrar. Es decir, este coche ya no es mío, es de Dios. Esta casa ya no es mía, es de Dios. Y a partir de ahí comienza el tiempo donde empiezo a cambiar el auto, donde mi casa empieza a ser renovada, donde vamos a terminar todo en el country casa de Dios. Aleluya. Así que la idea es que tenemos que renovar nuestro corazón, renovar nuestra mente y creerle al Todopoderoso que Él es capaz. Y lo va a hacer. Y por sobre todo, que tiene la intención y que Él ya sabe que tiene una respuesta. Todo aquello que vos estás queriendo resolver con tus fuerzas, el Señor hoy nos quiere decir, déjamelo a mí, lo voy a hacer yo. Necesitamos creer entonces que lo poco que tenemos puede ser más que suficiente en las manos de Dios, pero tengo que ponerlo en las manos de Dios. Lo poco que tengo en mis manos sigue siendo poco. Lo poco que tenía ese niño en la mano era poco. Horas después, si estaban en su mano, hubiese seguido siendo poco. Pero en las manos de Jesús fue mucho, sobró y abundó. Tenemos que poner todo en las manos del Señor. En este pasaje entonces el milagro se realizó en las manos de Jesús. Dice la palabra, tomó y dio gracias. Lo partió y lo distribuyó y alcanzó para todos. Tomó en sus manos. Hay que poner nuestras cosas en las manos del Señor. Y el Señor ha agradecido, ora y todo comienza a multiplicarse en el nombre de Jesús. Quizás nuestra célula, no sé quiénes están a cargo de una célula. ¿Quiénes tienen el sueño de liderar una célula? Aleluya. Vinieron todos mancos, ahí estamos. ¿Cuántos tienen sueños de liderar? ¿Cuántos van a liderar? Porque si no se puede... ¿Sí? Ahí está, aleluya. Así que, pero la idea es que tenemos que tener ese sueño. Estás para liderazgo, estás para mucho más, estás para convidar todo lo que Dios hizo con tu corazón, en tu vida. Entonces, tenemos que soñar. Ahora, ¿será que
¿Estás esperando que se cumpla tu método, tu formato? Los que sí tienen células, los líderes, los que por ahí no están alcanzando lo que soñaron, lo que desearon, no se han multiplicado, no han crecido como quisieran. ¿Será que estaban probando con su propia fuerza, con su formato? Creo que es una linda oportunidad para decirle al Señor, también esto lo entrego en tus manos y creo que en tus manos se multiplica. Así que si estos pocos recursos los hubiesen partido y distribuido los discípulos, solo hubiera alcanzado para cuando mucho unas pocas personas. Pero fue Dios quien lo hizo y todos comieron. Cuando Dios interviene hay multiplicación milagrosa. Debemos pensar también en otros primero. Ese es otro de los principios. Tengo que pensar en los demás. Había tan poco. Yo me imagino que así como la gente tenía hambre, los discípulos también tenían hambre. Seguramente algún discípulo, aparte de orar, le hacía ruido a la panza y alguno lo habrá mirado y le habrá dicho, no, entregué el ayuno hoy, pero no pude satisfacerme. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y algunos habrá empezado a hacer chistes y habrá dicho, ¿qué te comerías ahora? Y algunos habrá dicho, ¿y por qué? Un chivito, un corderito. Y empezaron a hablar. Y en el medio de eso aparece esta situación. Y ahora que se estaba multiplicando, alguno puede haber pensado, ¿hasta dónde llega la multiplicación de Jesús? ¿Por qué estos son medio mundanitos los del fondo? ¿O será que la multiplicación es solamente para los hombres? ¿O será que la multiplicación es para los hombres de Dios? ¿O será que la multiplicación era para los discípulos y se la están luqueando todos? Y quizás alguien hasta pudo haber tenido celo en su corazón. La idea es que nosotros podamos entender que cuando ponemos primero a los demás, el Señor se encarga de lo nuestro. Los discípulos pudieron entonces observar que el problema de la alimentación se estaba resolviendo y sin duda ellos también, como decíamos, tenían hambre. Pero la idea es que a pesar de eso continuaron y pusieron la prioridad en los que estaban delante de ellos. Puede darse entonces que en el curso del reparto no alcance para todos, que se termine justo cuando llegaba a ellos y que ellos están mal. Pero aún así ellos fueron capaces de entregarlo. Aún en la pobreza tengo que ser capaz de dar, porque voy a recibir así como me atreví a dar. En los tiempos de Elías hubo un gran hambre, una sequía. Por 3 años y medio. Había muchas viudas en Israel y sufrían esta situación. La Biblia dice que Elías fue enviado a una de ellas, a una de esas viudas, para que lo alimentara. Como que era muy incongruente la situación, pero fue enviado así. Pero Dios ya había dicho a Elías que se fuera a Sarepta y que allí sería alimentado por una viuda. De manera que él obedeció. Primera de Reyes 17. Cuando Elías llega, se encuentra con una viuda que mete la mano en la tinaja de la harina y ya casi no quedaba nada. El aceite también se está terminando. Si Dios no interviene, ella y su hijo iban a morir. Esas eran las circunstancias, esa era la situación que se estaba viviendo. Pero lo que atravesaba la viuda, lo que estaba viviendo en ese momento, en esa situación, no impidió que escuchara, que atendiera al hombre de Dios que llegaba. Y cuando llegó Elías pidiendo un vaso de agua, ella se dispuso a atenderlo. Pero después Elías pidió comida y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. La respuesta de la viuda no se hace esperar y le dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija. Ahora recogida 2 leños para entrar, preparar para mí y para mi hijo, para que comamos y nos dejemos morir. Elías, y por ahí ya por el versículo 13, 14,
Elías parecía no entender la situación. Y ahí en el versículo 13 y 14 de 17 de Primera de Reyes dice: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho así. ¿En qué se paraba el profeta? En que Jehová Dios lo ha dicho así. Guarda esta palabra para tus días. Guarda tu palabra para cuando te toque resolver. No pienses con tu mirada de la justicia. No pienses según lo que vos entendés que está bien. Hacé lo que Dios dijo que tenés que hacer. La harina de la tinaja no escaseará, había dicho el Señor, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda, casi incomprensible el tema, obedeció y se fue a preparar una torta cocida. Creeríamos que si el hijo la vio y le hubiese dicho: le vas a dar esa torta a ese hombre desconocido y a mí no me vas a dar de comer, también tengo hambre, dámela a mí, que hubiese una queja, un lamento en esa intimidad entre madre e hijo. Me imagino que sirvieron la mesa, pusieron la torta, el muchacho seguramente estaba ahí, ese pibito o ese jovencito, ese adolescente, con la boca abierta, viendo cómo Elías iba a comer la torta. Si hubiese habido un periodista de los que hay ahora, el titular hubiese sido el otro día, ¿no? El profeta le lastró todo lo que tenía la viuda y se quedaron sin comer la viuda y un menor de edad, ¿no? Hubiese salido por todos los canales. Elías había determinado que iba a hacer la voluntad de Dios y no encajaba en el razonamiento de los que estaban en ese lugar. La Biblia parece indicar que Elías comió muy tranquilamente lo que se le ofreció, porque él sabía. Guarda esto en tu corazón, porque él sabía que esta pequeña torta en su estómago era la mejor inversión de ese pobre hogar. Esa torta comida por Elías representaba la provisión de Dios por 2 años y medio a esa familia, a la viuda, en cuanto a tinajas de aceite y multiplicación. Dice la palabra que nunca faltó harina y aceite a esta viuda, porque Dios es fiel. Los discípulos que se preocupaban, volviendo al otro pasaje, por dar primero a los demás, al final con alegría vieron lo que pasó. Al que comparte le llega entonces la mejor parte. Decirle al que está al lado: el que comparte y comparte, liga la mejor parte. Aleluya. Porque se saciaron ellos y todavía sobraron 12 canastas llenas de comida. Entendemos que el Señor sabe ayudarnos a resolver de una forma milagrosa, de una forma espiritual, distinta a como nosotros lo haríamos, pero al fin siempre nos saca en victoria. También debemos entender que hay que tener cuidado de no desperdiciar en el tiempo de la bendición, que debemos ser agradecidos, cuidadosos. La Biblia no dice: y terminaron de comer y quedó tirado por todos lados pescado y pan. La Biblia está diciendo que terminaron y se juntó todo y se recogió para saber y tener registro de cuánto había sobrado. Esto quiere decir que tenemos que tener cuidado de aprender esta lección. ¿Qué vamos a hacer después que el problema está resuelto? Porque Dios tiene la intención de auxiliarte para resolver milagrosamente muchas de las situaciones. Pero ¿habrá gratitud en vos? Hoy Armando decía que ministrando a alguien le decía: sí, yo quiero mi casa, quiero todas cosas loables, justas. No es la primera vez que alguien que ministra escucha a alguien diciendo: ¿qué querés ahora que entregaste tu corazón a Cristo? Crecer, que mi familia esté bien, tener una casita, tener el auto, andar bien, poder tener un negocio, trabajar muy pocas horas, ganar mucha plata, poder servir al Señor. Es normal. Ahora, el problema es que cuando preguntamos: ¿para qué? ¿Para qué?
Porque esa pregunta sigue diciendo, ¿vas a ser tan fiel como sos ahora? ¿Sabe? Hay gente que dentro de un rancho maneja una fidelidad y esa fidelidad la pierde cuando está en un country. Yo soy un testimonio. A mí no hizo falta que me dé mucho el Señor para que yo me convierta en un salame que se olvidaba de Dios. Yo me fue bien, tenía una fábrica, empezó a andar bien, vendí bien una temporada, dos. Ya antes comíamos un sanguchito de fiambre con los mismos chicos que trabajábamos juntos dentro de la fábrica. Yo ya estaba más en la oficina y no estaba tanto en la planta trabajando. Y después ya yo salía a almorzar con empresarios de la zona y ya mi lenguaje cambió y cambió todo. Y llegó un momento en que me la creí, me agrandé. Y allí, como me agrandé, Dios me dio en la nuca y fui hasta el fondo. Y tuve que empezar de nuevo. Y le doy gracias a Dios, porque eso es misericordia de Dios. Porque a esta altura de mi vida podría estar mucho mejor económicamente. A esta altura de mi vida podría estar quizá muy lejano de mi situación actual. Pero ¿cómo estaría mi corazón y cómo estaría mi relación con Dios? Dios me dio lo mejor. Así que yo creo que tenemos que ser agradecidos en medio de la bendición. Tenemos que establecer que la bendición no se desperdicia, no se desperdicia. ¿Qué hacemos después que el problema está resuelto? El pueblo se dispuso a proclamar a Jesús como rey. Dice el versículo 15, algunos se quedaron comiendo y disfrutando de las bendiciones sin querer dar gracias a Dios. Les parece muy natural vivir de milagros en milagros. Hay gente que reclama la gracia, que le hace huelga al Señor y que dice, Dios no es un Dios de gracia, no es que Dios es de misericordia, quiero misericordia y tiene misericordia y quiero más misericordia. Y el Señor no perdona el pecado. Sí, bueno, peco de nuevo y te perdono de nuevo. Sí, ¿y qué vas a hacer después? Peco de nuevo. ¿Y qué vas a hacer después que te perdone? Peco de nuevo. ¿Y qué vas a cosechar con eso? Tribulación, angustia, espanto, porque llega un momento donde vos estás pasando por sobre la convicción que el Señor te da en el pecado. El Señor ya hizo todo lo que hizo y es suficiente para que vos seas libre de toda condenación en el nombre de Jesús. Pero tenemos que permanecer firmes y con gratitud en nuestro corazón. El pueblo entonces se dispuso a proclamarlo rey, quería levantarlo en alto por lo que había visto. Sin embargo, podría haber algunos que querían y tenían la intención de quedarse en esa situación. Ahora tenemos uno que nos alimenta, vamos a seguir caminando por atrás de él y pidiendo que nos vaya alimentando de vez en cuando. Pongámosle fin a esa cultura y avancemos creyendo que Dios tiene mucho todavía para otorgar. En este sentido, entonces, se desperdicia la bendición porque no tenemos presente las veces que Dios ya nos ha respondido. Porque cuando viene un problema similar, no sabemos qué hacer de nuevo y otra vez volvemos a empezar. La idea es que podamos capitalizar cierta experiencia en la fe por todo lo que el Señor ya hizo antes a nuestro favor, creer que el Señor nos sacó de ese lugar en victoria y ya no volveremos. Eso entonces es lo que le pasó a los discípulos. Los discípulos en Marcos capítulo 8, versículo 14, en otra situación, haciendo memoria de la vivencia que habían tenido, los discípulos habían olvidado llevar panes y solo tenían uno en la barca. Versículo 15, presten atención, advirtió Jesús. Cuídense de la levadura de los fariseos, de la de Herodes. Ellos comentaban los unos con los otros. Lo dice porque no trajimos pan. Al darse cuenta de esto, Jesús dijo, ¿por qué están hablando de que no trajeron pan? Todavía no ven ni entienden. Decirle al que está al lado, veamos y entendamos. Tienen el corazón endurecido. Versículo 18. Es que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan
Lo que estaba haciendo Jesús es, hagan memoria de con quién están caminando, a quién tienen al lado suyo. Hoy podría decirnos Jesús, ¿no sabés quién está en tu corazón? ¿No sabés quién es el rey de tu vida? ¿No sabés quién es tu Dios? Y entonces nosotros podemos decir, sí, sos vos, Señor. Amén. Ahora, entonces dice, ¿acaso no recuerdan? Y el versículo 19 comienza diciendo, cuando partí los 5 panes para los 5.000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12, respondieron ellos. Y cuando partí los 7 panes para los 4.000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7, dijeron. Versículo 21, entonces concluyó, y todavía no entienden. Preguntarle al que está al lado, ¿y todavía no entendés? Aleluya. Jesús hizo 2 milagros parecidos. Una vez alimentó a 5.000 y sobraron 12 canastas. La otra ocasión fue cuando alimentó a los 4.000 y sobraron 7 canastas. Pero los discípulos no aprendieron nada acerca de la provisión de Dios y se quedaron pensando en que ese día había un solo pan en la barca. Tenían al que multiplica, al que los capacita, al que los lleva a avanzar en otro nivel y se quedaron solo en eso. Entiendo que muchos de nosotros pudiéramos hoy estar pensando que no hay salida de algo que el Señor antes ya nos sacó. Y el Señor posiblemente trajo este momento para que meditemos y podamos resolver nuestra situación simplemente diciendo, así como una vez lo hiciste, lo vas a hacer para la gloria tuya. Pero es necesario que dependamos de Él. Es necesario que le demos todo a Él. En Marco entonces vemos que los discípulos que viajaban con Jesús en esa barca se olvidaron de llevar el pan y el Señor hablaba sobre la contaminación de los fariseos, la levadura de ellos, y ellos pensaron que estaba regañándolos por no haber llevado pan. Jesús le dijo, ¿se acuerdan de los milagros? ¿Cuántas canastas? No, ni así entendieron, fue la pregunta que cerraba. Nosotros hemos tenido experiencias, hemos visto las maravillas de Dios, pero cuando nos topamos con algún problema, lo primero que hacemos es olvidarnos de lo que hace Dios y comenzamos a buscar soluciones humanas. Hoy veíamos como alguien tenía la capacidad de recordar un versículo, mientras que otro hacía algunas flexiones. Alguien tenía la capacidad de memorizar una palabra que faltaba en el versículo. Y por supuesto que todos tenemos capacidad y podemos llegar a tener mucho conocimiento y el entendimiento para resolver un montón de situaciones. Pero somos limitados porque nosotros somos creación del Creador. Y es del Creador de quien tenemos que depender. La vida cristiana entonces viene con lo suyo. Las bendiciones de Dios no se deben olvidar ni hay que desperdiciarlas. Tenemos que tenerlas presentes siempre en nuestra vida. Son las que nos hacen crecer. La idea es que nosotros vayamos de bendición en bendición, de gloria en gloria, de poder en poder. Pero para esto no me tengo que olvidar de ninguna de ellas, como si estuviera circulando por escalones o por piedras en un camino, y saber que la próxima bendición llega porque estoy parado sobre una y ahora puedo extenderme a la que viene en el nombre de Jesús. La vida cristiana entonces involucra enfrentar, resolver diferentes conflictos, pero cuando la tempestad arrecia y nuestros recursos sean pocos, casi sean nulos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es recordar que el poder de Dios permanece. Jeremías 32, 27. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? El Señor está determinado y dice que todo lo puede. No hay nada difícil para el Señor. Él tiene todo el poder y nosotros tenemos que confiar y resolver nuestros problemas a la manera de Dios. ¿Cómo vamos a resolver los problemas? A la manera de Dios. Tócale la espalda al que está al lado y decir, a la manera de Dios. Ya, si me querés acompañar con el teclado, lo primero que tenemos que pensar es en
algunos pasos bíblicos para que podamos enfocarnos correctamente en esto de resolver. Lo que me enseña Mateo 5, versículo 23, podríamos tomarlo como uno de los pasos a tener en cuenta. Tengo que tomar la iniciativa. Ante determinada situación, tengo que tomar la iniciativa. Yo dependo de Dios, espero en Dios, pero tengo que tomar la iniciativa. Por eso dice el texto, Mateo 5, versículo 23. Por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato, reconcíliate con esa persona y después de eso regresa a presentar la ofrenda de Dios. La Biblia no dice si recordás que estás enojado vos con alguien. Dice, por eso si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado con vos, ahí es donde tenés que tomar la decisión e ir. Parecería que tenemos 1000 formas de justificarlo, tenemos 1000 maneras de explicar que está loco, que se le chifló el moño, que no sabe lo que dice, tantas explicaciones. Que al fin yo soy inocente y a pesar de eso está enojado o enojada. La Biblia dice que lo que traigas para Dios, y quiero ser amplio en esto y no estoy pensando en la ofrenda ni estoy pensando en algo material, estoy pensando en tu adoración, en llevar palabras de alabanza al Señor. Si hay algo que arreglar, antes de darle al Señor lo que tuvieras que darle, vas a tener que resolver ese asunto, siempre y cuando te sea posible. No tengas que viajar a otra nación o no tengas que hacer cosas tremendas. Pero aún hoy te podés servir de algunas cosas como las redes, los medios, todo aquello que tan mal se usa en algunas ocasiones, usarlo para bien en esta ocasión. El segundo paso sería que seamos capaces de confesar mi parte en el conflicto. 7 de Mateo, versículo 3 y luego el 5. ¿Y por qué te preocupas por la astilla del ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Primero, quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Es tan común ver cómo pifian los demás, lo mal que aprovechan la gracia del Señor, lo malos administradores que son. Es tan común ver y el Señor lo hace tan sencillo, y en esta sencillez me está ayudando a resolver a su manera, y en su guía me dice: preocupate por algo mucho más grande que está en vos, que por eso pequeño que estás viendo y que te está haciendo distraer. Lo tercero es escuchar el dolor. Santiago 1, versículo 19 dice: sea pronto para oír y lento para hablar, lento para la ira. No se trata de justificar a nadie, pero sí de ser comprensivos y estar atentos a la situación de aquel que está frente a nosotros, simplemente para determinar que así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, podemos guiar a esas personas al Dios de misericordia. Cuarto, tenemos que considerar la perspectiva, el lugar desde donde estamos observando y lo que estamos observando. Filipenses 2, versículo 4 dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Deberíamos estar deseosos de ser imitadores del Señor. ¿Cuántos de los que están acá oran? ¿Cuántos recibieron el favor de Dios orando en algún área de su vida? ¿Cuántos oran al mismo tiempo por otros?
somos muchos menos. Y seguramente Dios tiene algo grande. Por ejemplo, mañana es el Día Mundial de la Oración de la Iglesia. Y mañana las diferentes células van a poner puestos de oración. Y cada célula tiene un banner y una mesita. Y uno de nosotros va a estar ocupando esa mesita media hora, una hora. Si sos tímido, ni siquiera tenés que hablar. Y lo que va a pasar es que en el banner dice: oramos por vos, tenemos intenciones de acompañarte. Y la gente se va a acercar y te va a decir: bueno, orá por mi sobrino que está enfermo, orá por mi primo, orá por mi matrimonio, orá por mi finanza. Orá, va a pedir oración. Y vos vas a anotar. Y de paso, si se puede, le vas a tomar el nombre. Y si le podés tomar el nombre, dentro de una semana, vos mismo lo vas a llamar o la vas a llamar y le vas a preguntar: ¿cómo te fue con ese asunto? ¿Respondió el Señor? Y en el caso que lo haga, podés motivarlo a que venga con gratitud en el corazón a la casa de Dios. Y si todavía no lo hizo, lo desafías. Bueno, ahora viene la otra parte. Acércate vos a Dios y Dios va a terminar esa obra que comenzó cuando empezamos a orar por ese asunto en esa ocasión. Pero es importante que la iglesia esté en la calle y que nosotros estemos orando por otros, no solamente por nosotros. Así que mi perspectiva tiene que variar. No solamente tengo que ocuparme de mis propios intereses, sino también me tengo que preocupar de los intereses de los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Quinto, tengo que decir la verdad. Decirla con tacto. No por ser sincero tengo que lastimar a los que están a mi alrededor, pero tengo que serlo. Efesios 4, versículo 29 dice: no digan malas palabras, al contrario, digan siempre cosas buenas, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente, pues eso es muy necesario. ¿Qué es muy necesario? Tengo que permitir que Dios me use, tengo que hablar. El Señor me está llamando a que no diga malas palabras, pero por sobre todo me está llamando al contrario. Digan siempre. Alguien podría decir: yo hace 20 años que me congrego y antes me la pasaba diciendo palabrotas y ahora ya no digo palabrotas. ¿Está la obra completa? Sos alguien que luce bien educado, nada más. Pero alguien que es obediente a la palabra ha dejado de decir malas palabras. Y malas palabras no en el contexto que nosotros las conocemos, sino hablando de palabras maldicientes, ¿no? Pero al contrario, digan siempre cosas buenas que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. Ahora estamos desafiados a hablar. Y la pregunta sería, no al que está al lado ni al que está atrás, la pregunta sería a vos mismo. Con tus palabras, ¿estás ayudando a crecer espiritualmente a 1, a 2, a 10, a 50, a cuánto o a ninguno? A lo mejor tus palabras lo único que suenan malas porque son quejas. Saludás a alguien y decís: qué país qué problema, estoy arruinado, estoy seco, vos estás peor que yo, ¿por qué no nos pegamos un tiro? Sí, amigo, amén, dice el otro. ¿Qué palabras estamos diciendo? Seamos capaces entonces de tener palabras que ayuden a otros a crecer espiritualmente. Porque dice este texto que es muy necesario, es necesario que tengamos esas palabras. Ya entonces para ir cerrando entramos en la sexta y la idea es que tengo que arreglar el problema, no la culpa. Romanos 14, versículo 13 dice: dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo no tengo que frenar ni detener a nadie, tengo que ocuparme de lo mío y con eso es suficiente. Dejemos de juzgar a los demás, dejemos de juzgar a los demás y propongámonos no poner tropiezo ni obstáculos a nuestros hermanos. Allanemos el camino para que alcancen la victoria. Ya entonces, finalizando, tengo que enfocarme en la reconciliación y no en la resolución.
A veces parecería que se trata solamente de resolver. Mateo 5, versículo 9 dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Algunas situaciones parecería que no pueden redondearse como uno sueña, como uno quisiera, con una vista de justicia clara, con una paga por esas, pagando con consecuencias por esas malas decisiones que alguien ha tomado y que en especial me ha herido a mí. El Señor sencillamente me dice que puedo alcanzar la dicha, que puedo ser dichoso si me ocupo, si trabajo por la paz, si me encargo de mediar, si me encargo de acomodar, si tengo que menguar para coincidir con alguien que no coincidiría de otra forma, hacerlo, porque eso es trabajar por la paz. Voy a trabajar por la paz. Ponete de pie y vamos a estar orando.